Incluso en ese proyecto, lo menciono simplemente como idea, estaba previsto el error de comprensión culturalmente condicionado, que como bien dice Raúl, es una variable del error de prohibición que sí lo tiene expresamente el Código Penal de Perú, pero que no estaba y no está tampoco en Ecuador. Es decir, había algunas situaciones, pero muy interesantes, en algún momento podemos conversar sobre la idea. Dice la sentencia de la Corte Constitucional que no es delito la interrupción del embarazo por el hecho de la discapacidad o no de la víctima, que hay que proteger los derechos de la violada, todos los etcétera que sean pertinentes en el tema. Y claro, dice, no se deberá tampoco sancionar ni a los familiares ni tampoco a los médicos que quisieran o no tratar. Sí, la Constitución nuestra tiene la objeción de conciencia, de manera que si un médico, cuando me han preguntado los médicos, usted no está obligado. Si usted, por su formación religiosa, moral, ética, lo que usted quiera, usted tiene una objeción de conciencia, nadie lo puede obligar, ¿verdad? Usted es libre de hacerlo o no. Pero aún no está todavía en el Código Orgánico Integral Penal hecha la reforma a la ley. Pero se anticipa ya la Corte Constitucional y dice ya no es punible en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Queda la primera inquietud es que deriva y dice, antes de pasar a esto, se le planteó porque eran algunas reclamaciones que era el momento también de tomar en consideración la posibilidad de implementar el aborto eugenésico por mala formación fetal. La Corte Constitucional lo que dice en este fallo esa es tarea del legislador, no nos corresponde a la Corte Constitucional. Es razonable, así marcan los estándares, cita una serie incluso de sentencias y dice es tarea de la Asamblea Nacional democratizar la discusión del tema y tomar una decisión acorde con los estándares internacionales que hay. He visto incluso alguna interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que va en esa línea, no solo de violación, en el caso del incesto, de malformación genética, etc. Entonces ya dejó planteada la idea. Y claro, la primera inquietud, pero la Corte hizo bien y dijo, a ver, no se puede invocar que no haya una sentencia condenatoria por el delito de violación como presupuesto para que se haga el uso de este derecho. Que yo digo, este momento ya es una causa de justificación y quien decide ir en esa línea, que ya no está sancionada, está ejerciendo un derecho que es una variable de la causa de justificación, igual que la legítima defensa o el estado de necesidad. El ejercicio legítimo es un derecho que está previsto hoy en la sentencia constitucional, que para eso tiene efecto erga omnes, y que deberá estar también en la reforma al código. Y claro, dice bien la Corte, no es necesario una sentencia condenatoria en firme, porque ya no tendrá sentido, pues. No obstante, hay una persona que dice que es constitucionalista, no sé, pues tendrá alguna constitución guardada en el bolsillo, pero él dice que habría que esperar que haya una sentencia condenatoria en firme. Pues, es un contrasentido, y así lo dice bien la Corte Constitucional. El otro tema es, a ver, yo agrego algo, y antes cómo se podía solucionar, porque no había el ejercicio legítimo de un derecho. En el caso de una mujer con plena capacidad de entender o de querer, no podría ser calificada ella como inimputable. El conocimiento de la antijuricidad seguramente lo tiene. Tal vez allí permea lo que llamaba el profesor Belzel la inexigibilidad y otro comportamiento, ¿verdad? Lo cual limitaría a actuar acorde con lo que el derecho exige. Sí, son casos límites, pero podría ser que de esa manera podría encontrarse una suerte de causa de inculpabilidad en el momento en el que se podía descubrir que una mujer no discapacitada se había sometido a una maniobra abortiva. La Corte dice, no hay, ni es criterio de la Corte tomar la decisión
¿Cuál es el plazo razonable que debiera determinarse para la interrupción del embarazo? La Corte no lo dice. Dice que eso realmente escapa. Sí, podría ser un acto sin duda arbitrario, ponerle 90 días, 3 meses, 4 meses, 6 meses, no sé el tiempo. Pero la Corte dice, primero, no entra a el establecimiento del plazo dentro del cual pueda producirse la interrupción para actuar amparado en esta, yo diría, nueva causa de justificación. Lo que dice es que la Defensoría del Pueblo se encargue de estructurar un instructivo en el plazo de 60 días. Mire, esto ya ocurrió en abril y hoy todavía no vemos el borrador del instructivo de la Defensoría del Pueblo. Dice, bueno, que constituye la idea buscando a los expertos, tal vez, los entendidos médicos podrán decir, y médicos en esta área, el riesgo, siempre habrá riesgo, pero la posibilidad de hasta en qué momento aconsejarían la interrupción del embarazo. Pero eso no está normado. Entonces, ¿hoy qué tenemos? La posibilidad cierta de que, bueno, y la Corte sugiere, dice, bueno, podría haber una denuncia, un reconocimiento médico legal que diga que está embarazada y la declaración de la persona víctima de la violación. Da ideas y dice que más o menos en esa línea podrían tomarse criterios. Esos criterios no están, pero hoy ya está permitida la interrupción, constitucionalmente la interrupción del embarazo. Y yo estoy pensando también en voz alta y digo, a ver, esto tal vez limite la cifra negra de criminalidad y esa suerte de industria del delito que son las maniobras abortivas clandestinas y la cifra negra de criminalidad. Posiblemente sí, pero para eso el Estado tendría que asumir el costo y vamos a ver si el Estado lo hace o no. Yo recuerdo en este tema, algún momento, el profesor Luigi Ferrajoli, como dice mi amigo Raúl Zaffaroni, no sé si Luigi estaba en vuelo rasante por Buenos Aires o era online también, pero dijo lo que voy a permitirme reproducir. Dice, la norma que sanciona como delito la interrupción voluntaria del embarazo es la única norma penal que no se limita a una proscripción, es decir, como dice Ferrajoli, a la prohibición de una conducta, sino que impone una larga y gravosa serie de obligaciones, la obligación de convertirse en madre contra la propia voluntad, y por lo tanto de sufrir no solo el embarazo y el parto, sino una verdadera alteración de la vida, desde la obligación de criar y mantener un hijo hasta la renuncia a proyectos de vida distintos. Yo le agrego como serían los de estudio y de trabajo. Es muy claro lo que dice el profesor Ferrajoli, es decir, hay una carga de obligaciones que se mantiene cuando existe esta prescripción normativa que sanciona la interrupción del embarazo, tomando en consideración la sola calidad de ser discapacitada. El presidente de la República tiene una sólida formación, el de hoy, Guillermo Lasso Mendoza, una sólida formación religiosa, cristiana, por ahí va el tema. Pero muy democráticamente dijo, yo tengo mi formación, no voy a opinar sobre el tema. Esa es una decisión que se ha tomado, yo le agrego por el máximo juez de constitucionalidad que es la Corte Constitucional. Hay que respetar la decisión de la Corte, más allá de las convicciones que yo en lo personal tenga. Se va a mantener en el pleno normativo seguramente a consolidar la propuesta de la Corte Constitucional. La discusión probablemente va a continuar, probablemente los grupos pro vida continuarán, pero yo diría que aquí, como hay grupos pro vida, hay otros grupos también muy importantes y es interesante, conformados por distinguidas damas, juristas algunas, investigadoras otras, con quienes yo he tenido la oportunidad de conversar, claro, en posiciones distintas, quienes sostienen que es un delito, que es un pecado y que eso debe mantenerse así. Alguien me preguntó en una confrontación en estos paneles y me dijo, oiga, Alfonso, usted
es padre, le digo, claro, tiene hijas, sí. ¿Y usted qué pensaría si una hija suya está en este trance? Digo lo que vengo sosteniendo. Porque si a una hija mía un miserable la viola, yo no tengo por qué ni siquiera sugerirle la idea de que mantenga un embarazo que ella no quiere tener. Si lo quiere tener ya es otra idea, ya es otra cosa. Tampoco le sugeriría, porque soy tu papá, tienes que someterte a una maniobra abortiva. No, respetaría su derecho a la autodeterminación en función de las conveniencias, los pros y los contras que tenga que afrontar. Entonces, sí, nos tocan momentos como ese, incluso esta Corte Constitucional, simplemente para tener una información tal vez en más amplio espectro, es la misma Corte que declaró el derecho del matrimonio igualitario en la Constitución. El profesor Gil Domínguez sabe mucho más que yo el tema, tiene publicaciones, pero ahí era discutible, porque la Constitución dice que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, a mí nunca me quedó claro cómo se podía asimilar la unión de un hombre con una mujer a la unión de dos hombres o de dos mujeres. Sinceramente, pues tendrían que reformar la Constitución, el Código Civil, pero así está la sentencia de la Corte Constitucional. Esa sí trajo mucho más problemas. Incluso el profesor Atienza, que fue profesor de Ali Lozada, que me parece el ponente de esta sentencia, él dice que esa parte él no la comparte, ¿no? Pero eso hizo la Corte, es una buena Corte, de buenos juristas. Como toda humana, habrá sentencias que serán mejorables, pero yo creo que es un acierto, y hoy las víctimas de un delito perverso como es el de la violación no tienen que acudir a la clandestinidad. Habría sí que exigirle al Estado que provea de los recursos para que, con el menor riesgo posible, las víctimas de un crimen miserable como ese puedan recibir asistencia hospitalaria. Y si toman la decisión libre y soberana de interrumpir el embarazo, que lo hagan. Yo creo que con esto traté de ir concluyendo. Como dice el profesor Zaffaroni, ya a los 40 minutos ya uno y el auditorio como que se cansa y después ya nadie lo quiere escuchar. No, siempre hay motivos de interés, pero como podría haber el interés de conciliar alguna idea más, quisiera en principio, y con la venia de los organizadores, ir concluyendo por este momento con mi exposición, haciendo una afirmación. Fue un acierto de la Corte Constitucional. El razonamiento de la Corte es un buen razonamiento, hizo una buena utilización del test de ponderación, entró a conciliar los derechos de la víctima de un delito miserable como es el de violación frente a la posibilidad de los derechos del que está por nacer. Sí, la balanza tiene que, en la ponderación sabemos que la balanza se inclina para un lado o se inclina para otro, pero yo en lo personal sostengo que la Corte Constitucional de Ecuador, este es un acierto más a los múltiples que tiene la Corte, sin duda. Tendrá defectos y algunas sentencias que no vamos a compartir, pero quería por el momento y con la venia de ustedes dar por concluida esta parte de mi intervención. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.